bla, 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 piano, piano, bla, 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 bla. Sergio, Sergio, homínido hablando. Estamos en el segundo episodio de la tercera temporada de este subpodcast, donde algún día volveremos a ver a Joy Jordison, Dusty Hill de ZZ Top, Johnny Ventura. Nos veremos por allá. Aquí a mi lado, Karenina. Hola, Sergio. Empezamos con... ¡No me toques las bocinas! Este episodio se llamará ¿Era Skrillex un Homo habilis? Hello, Karenina. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Sergio? Oye, pues, no sé tú, güey. Yo no los voy a ver ni en el cielo ni en el infierno porque, según yo, esas madres no existen. No existe como la vida en el más allá, pero Es una bueno, metáfora. usted, señor, Lo seguiremos viendo en sus videos, en sus conciertos documentados, escuchándolos. Ok. Es lo bueno de ser un artista famoso. Está bien. Muy bien, Sergio. Oye, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, con esas noticias de la música, pero todo bien. Ha sido muy Qué buena bueno. quincena. Sí, pues fíjate que yo estoy muy emocionada porque, no sé, este episodio me parece como que es un episodio muy bonito. Ahorita ya nos platicarás tú un poquito más de cómo salió esta onda, pero me parece que es muy bonito porque es algo de lo que yo no hablaría, güey, ¿no? Y ahora que lo pensé, dije, no, pues es que sí está vergas, güey, ¿no? Entonces... Sí. Digo, ya estaremos discutiendo varias cosas al respecto, pero han de decir quienes nos escuchan o quienes nos están viendo en YouTube de qué vergas está hablando Karenina. No han dicho ni siquiera de qué se va a tratar esto. Pues les platico que en este episodio hablaremos sobre la tecnología en la música. Pero para hablar sobre tecnología también tenemos que hablar de qué es la tecnología, qué es una herramienta, qué es una técnica y cómo todo esto está íntimamente relacionado con la ciencia. También traeremos a colación a Foucault, quien nos dará algunos tips para pues, ver que... sí, la historia avanza, pero a veces también se hacen cosas muy interesantes en el pasado y se hicieron cosas muy interesantes en el pasado y de repente es importante voltear a verlo, ¿no? Hablaremos un poco sobre la tecnología en la ópera, las percusiones, cómo ha cambiado la música clásica gracias a la tecnología, sobre los sintetizadores y la evolución del piano, sobre música electrónica. O sea, hablaremos sobre, como siempre, sobre un chingo de cosas. Simón. Y además son cosas que creo que todos los días lo vemos, pero no tenemos conciencia de ello. A veces ni siquiera nos preguntamos de dónde salió eso. Sí, justo. Y entonces, a ver, Sergio, yo les estaba prometiendo que nos ibas a platicar por qué salió un poquito este episodio. Porque platicando con compañeros de la chamba, alguno de ellos me hizo el comentario de cómo era posible que la música de ahora ya fuera como más, como que ya no tenía mucho sentido, ¿no? Ya no tenía mucho chiste. Porque pues ahora ya todo se hace ahí con tecladitos, sintetizadores. Y en mis tiempos se usaba el piano. En mis tiempos se usaba la guitarra eléctrica, los amplificadores de bulbos. Y todo eso y era de, güey, a ver. Si bien para ti lo que fue en tu infancia fue lo mejor, mientras para ti en tu infancia o en tu adolescencia fue lo mejor, para tus abuelos eran de estos chamacos, ahora sí quieren su guitarra eléctrica. Yo en mis tiempos era una guitarra acústica, teníamos el pianito vertical,
teníamos el tamborcito que nos hacía mi abuelo con los troncos de ahí. Y entonces, en retrospectiva, llevamos toda una Sí, cronología de tecnología. sí, sí, sí. Y ahí yo tengo una pregunta, o sea, ¿cuántos años tiene tu amigo? O sea, ¿tiene 60 o qué pedo? Porque, o sea, según yo No ya, pasa de los 30, lo peor es que en no nuestras pasa de los 30. generaciones ya existían los sintetizadores, el MIDI y muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Sí, justo Pero, hay cosas que no sabíamos. Ya lo veremos con, por ejemplo, con los sintetizadores, ¿no? Pero bueno. Pero yo tengo. Bueno, a ver, más bien tú dime. Es que yo sí tengo una duda. No a sé ver, si. échala. Es que nunca he entendido cuál es la diferencia entre herramienta e instrumento. Ok, bueno, herramienta e instrumento. Ok, vamos a iniciar un poquito desde el inicio, ¿no? Comentando para empezar Pregunta no que, fake, en realidad no lo sé. no, sí, o sea, ya a mí también me pones un poquito así como que, a ver, ahorita lo vamos a descubrir porque como tal, no me pregunta de eso, o sea, ahorita, a ver, primero empezamos con qué es la tecnología, ¿no? Que la tecnología es el conjunto de conocimientos propios de una técnica, ¿no? Pero pues siento que esta definición que de hecho saqué del diccionario de Oxford, pues no nos dice básicamente nada. Así que podemos decir que la tecnología es un conocimiento específico que nos ayuda a solucionar un problema específico. Por ejemplo, si yo quiero mover algo pesado, pues puedo utilizar una polea, ¿no? Que Ajá. ahí... ¿Cuál era tu pregunta? Instrumento y herramienta. Ok. Que para mí la polea, pues es una herramienta que me va a ayudar a cumplir un cometido, que en este caso es, pues como levantar algo pesado sin tanto problema. No me encanta el ejemplo, pero es lo primero que se me ocurrió. No te Un veo muy martillo. convencido. Un Ajá. martillo es herramienta, tengo entendido. Un Porque me va a ayudar martillo es una herramienta. porque me va a ayudar a que el clavo entre hasta lo más profundo. O partir la cabeza de alguien. Ok. Este, sí, 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 es una herramienta que puede Lo hacerte la peor es vida que me más imaginé sencilla. que viste a alguien, pusiste una cara en tu mente, sabiendo Yo específicamente a quién. te estoy viendo a ti, güey. Oh, maldita sea. No, no Chale. es cierto, Sergio, no es cierto. Pero a ver, o sea, cuando hablamos de tecnología, hablamos de la aplicación de la ciencia a la resolución de algo específico y sí nos podemos ayudar de herramientas, ¿no? De instrumentos, que ahorita vamos a ver qué es un instrumento, ¿no? Y nos podemos Ok. ayudar también de técnicas, ¿no? Bueno, en resumen, una técnica es un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo obtener un resultado. Por ejemplo, cuando hablamos ya hablando de música, de técnica vocal, pues hablamos de un conjunto de reglas, acciones que tienen, o un conjunto de acciones que tienen como objetivo un resultado X, ¿no? Que en este caso, pues sería cantar chido, ¿no? Ok. No lo sé. Por Ujú. poner otro ejemplo, en la batería, que hay técnica del match grip, que es como regularmente tocan cualquier baterista. Y está el traditional grip, ¿sí? Que es el de agarrar como tipo cruzado una de las baquetas, que viene de las marchas. Entonces, Sí, esas son dos técnicas distintas. exacto. Que por cierto, técnica viene del griego tecne, y los griegos decían que mediante la tecne o tecne es posible transformar lo natural en artificial, ¿no? Su concepto de artificial incluye lo artístico, es decir, mediante la técnica podemos transformar la voz, ¿no? Que es algo Ah, natural en algo artístico, que es el canto, ¿no? Entonces, ok. en resumen, a la técnica le interesa la pregunta por el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo toco la batería de una manera más óptima? Pues Ujú. ya les dijo Sergio, ¿no? ¿Cómo vergas hago esto?
pues ya así, ¿no? ¿Cómo vergas puedo cantar chido? Pues bueno, hay una serie de reglas, ¿no? Y esas reglas se les llama técnica. Ok. Es bien importante decir que generalmente aprendemos la técnica gracias a otras personas, ¿no? Y más adelante les voy a poner un ejemplo que a mí me pareció hermoso, que tiene que ver con la ópera y que tiene que ver con el canto, ¿no? Sobre cómo aprendemos la técnica, incluso ya de personas muertas, y para eso la tecnología nos ayuda, ¿no? Pero bueno, pues alguien nos enseñó y después de eso podemos modificar la técnica para mejor, para peor, ¿no? Sí, Pero el chiste para es el que gusto de cada quien. va de la mano con la enseñanza, ¿no? Y eso lo podemos ver en los animales, ¿no? Por ejemplo, las nutrias que utilizan las piedras, Ujú. y pues la mamá le enseña a la bebé nutria, ¿no? A cómo con la piedra abrir las conchas, ¿no? Es como algo que se pasa de uno a otro. Los Eh, cuerpos que se han visto cómo agarran varas o ramitas de árboles en forma de Y para agarrar cosas también. sí, exacto. Ujú. Sí, pues es algo que van aprendiendo, que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, a ver, a veces es difícil diferenciar la técnica de la tecnología, ¿no? Pero hay que recordar, ya para terminar con esto, que la tecnología es la que estudia la técnica y a las herramientas o instrumentos. Por ejemplo, cuando hablamos de técnica en la música, pues lo que decía Sergio, ¿no? Que también puede ser a la manera de componer, ¿no? La manera de grabar. Y en general, la historia de la técnica, pues es la historia de la invención de las herramientas y técnicas, ¿no? Y está bien ligada a la historia de la ciencia, querramos o no, pues gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, pues también hay nuevos descubrimientos científicos y por ende también hay nuevos conocimientos. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Sí Bueno, contesté más o menos? sí, sí. De hecho, creo que sí. Por ejemplo, estoy viendo que justo un piano es un instrumento musical porque vamos a crear, vamos a modificar. Por ejemplo, que la cuerda al estar más corta, más larga, va a crear una nota en específico. Y yo la voy a usar para crear arte. Y a lo mejor, no sé, se me ocurre, la polea que uso para llevar ese piano al tercer piso del edificio donde se va a usar, esa es una herramienta, Sí. ¿no? Ajá, Ok, sí, sí, sí. creo que sí entendí. Exacto. Muy bien, muy bien. Me siento orgullosa de mí. Ah, y de ti también. Oye, Oye, no, es que la neta es que sí son conceptos que están tan relacionados entre sí que a veces es distinto, perdón, a veces es difícil confundirnos, ¿no? sí, de hecho. Entonces, pero bueno, ya con esto en mente, ¿qué te parece si hablamos un poquito como de la tecnología musical, ¿no? Que pues la tecnología musical es una rama, bla, 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 que se enfoca en el uso de dispositivos, mecanismos, máquinas, herramientas, software para hacer música, para interpretar, para componer, para reproducir música, para grabar, para analizar, para editar y Ujú, para lo que más se te ocurra, ¿no? de hecho. Y fíjate que por ahí leía un ensayo de una chica que se llama Caroline Cruz Valencia, que yo la neta no la conocía, pero es una compositora y cantautora, Ok. que dice ahí en su ensayo que crear música con una guitarra o un piano real es como escribir con un lápiz en un cuaderno. Y que componer música con una guitarra y un piano digital es como escribir poesía en un teclado de computadora. Es decir, las herramientas digitales facilitan procesos para un mismo objetivo, ¿no? Que en este caso, pues tiene que ver con el conmover, con el apasionar, con el encantar y con el afectar, ¿no? Entonces ella va a Simón. decir, a mí me da exactamente lo mismo, amigo de Sergio, no me vengas con tus mamadas, ¿no? Porque al final se está cumpliendo el mismo objetivo que es conmover, apasionar, encantar. Yo no lo dije amigo de Sergio, lo dijo Caroline. ¿Ok? Pues es que sí, además, si supiéramos cuántos instrumentos supuestamente análogos están en la música que escuchamos desde hace unos años para acá, no lo creeríamos, ¿no? Sí, exacto, exacto, de hecho, ¿no? Por otro lado, Humberto Eco señala que desde el comienzo de los tiempos,
toda la música, salvo la vocal, se ha producido por medio de máquinas. Y dice así, ¿qué son una flauta, una trompeta o mejor aún un violín? Sino complejos instrumentos capaces de emitir sonidos si los maneja un técnico, que ahí se nos olvidó meter también la palabra técnico, pero bueno, creo que aquí queda claro, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Que yo, en dado caso, por ejemplo, yo soy más técnico de la guitarra. A lo mejor los que me conocen me pueden decir, yo no soy muy diestro, no soy muy bueno en la guitarra para ejecutar música o para hacer los súper grandes solos de guitarra. Pero creo que lo que sí se me da muy bien es conocer cada pieza de la guitarra, saber su función y hacer que esa guitarra quede bien ajustada a todo para que quien la ejecute la sienta de la manera más cómoda posible. Pero para eso sí tienes que tener cierto conocimiento de ejecución de guitarra, para ejecutar tu guitarra. Bueno, pero eres un técnico también en el sentido en el que Eco dice, ¿no? Que aquí él lo habla como el ejecutante, ¿no? Aunque también se puede utilizar técnico en como dices, alguien que conoce el instrumento, ¿no? Como desde una idea más ingenieril, ¿no? Ah, ya, ok. ¿Ves que sí es un desmadre? No, sí, es que es cabrón, un desmadre esto de las palabras, pero está chido. Y bueno, en este sentido, pues hay hallazgos que sugieren que los pueblos prehistóricos utilizaron herramientas para crear instrumentos, ¿no? De hecho, pues los arqueólogos han encontrado flautas talladas en hueso, ¿no? Con perforaciones en algunos agujeros. Y se cree que la flauta más antigua hallada es una flauta que tiene 40,000 años, ¿no? Y está tallada en el fémur de un oso. No voy a decir el nombre de la flauta porque está muy extraño. Okay. Pero bueno, luego así, ¿no? Si nos damos un salto de 40,000 años, ¿no? Bueno, de 38,500 años, tenemos que, por ejemplo, en el Renacimiento, se inventa la imprenta y tú me vas a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver la imprenta? No, a mí me gusta mucho este ejemplo porque te saca de pedo. ¿Qué tiene que ver la imprenta con la tecnología y la música, no? Pues sí tiene un chingo que ver. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos que a mí también me parecen maravillosos con la ópera. Tiene que ver un chingo la imprenta porque este descubrimiento esta invención hizo que las partituras impresas tuvieran costos más accesibles, claro, por el simple hecho de que era más sencillo producirlos en masa, porque pues si alguna vez, no sé, si han visto el Nombre de la Rosa, ¿no? Y todo esto de los copistas medievales que a mí me encantan, pues antes de la invención de la imprenta, todo se copiaba a mano y eso hacía que los precios se elevaran cañoncísimos. Y pues esto, además de que lo hizo más accesible, hizo que la difusión de ciertos estilos musicales y todo sucediera más rápido y se expandiera más como geográficamente. De hecho, coincide con la riqueza de música documentada a partir de esa... No, hasta ahorita me cuadra. Es decir, creo que a partir de ese inicio del Renacimiento, que es más o menos cuando empieza la imprenta, ¿no? Sí. Es donde empezamos a tener de repente, ¡fum!, un montón de música documentada. Porque justo empiezan a salir muchísimas más copias que es más fácil más difícil que se perdieran al haber muchas más unidades. Sí, a mí la imprenta me parece uno de los inventos o de las tecnologías más maravillosas que existen, güey, pero ok, nada más aquí como un pequeño dato, ¿no? Que me parece súper interesante. Luego en el barroco, pues se desarrolla el teclado. Ahorita me callo, Sergio, para que puedas platicarnos un poquito de eso. Pero además, Beethoven agregó instrumentos a la orquesta, con lo cual aparecieron nuevos sonidos que dieron paso a nuevos estilos. Ya con la llegada de la venta de partituras nacieron también algo que a mí me parece súper interesante, güey, que son los músicos aficionados que interpretaban estas partituras en sus casas, ¿no? Y bueno, aquí
tendrá también que ver mucho, pues, esta onda de la evolución del teclado, que si nos platica, Sergio. Hay un montón. Y es que justo, mira, una de las cosas que hace que se dé este desarrollo primero con el clavicordio. El clavicordio era como un tipo como de pianito así chiquito, con una cajita. De hecho, estaba como cuadrado. Y ese teclado, cuando tú tocabas la cuerda, era como que pellizcaba la cuerda y te daba el sonido. Pero, por ejemplo, no tenías mucha variedad musical porque no podías tocar dos notas que estuvieran juntas. Por Ok. ejemplo, de mi a fa, de fa a fa sostenido. No podían usarse juntas. ¿Por Porque qué? compartían cuerdas. Ok. Entonces, eso te limitaba a que toda tu música fuera como muy cuadrada, ¿no? Y eso fue durante muchos años. Entonces, el clavicordio es como el primer instrumento que nos permite visualizar la música, tener tus 12 notas, pero te limita, ¿no? Pero un instrumento pequeño era más como para un uso personal, para estar en casa. No sé si llegaste a ver un instrumento que se llamaba el arpa mágica, que era como un trapezoide, un trapecio bueno, así, a mí mi mamá me regaló No lo he uno de visto, esos. pero lo quiero. Ay. Sí, y ¿sabes? Los encuentras en los mercaditos de chácharas o de tiendas de antigüedades. Es bien fácil encontrarlos, eran de madera y eran como un trapecio. Y regularmente venían con unas hojas, con unos puntitos y ya tú los ibas siguiendo. Y esos puntitos eran blancos o negros. Yo no sabía qué era el valor de la nota, pero pues ya, más o menos ahí te ibas dando. Pero bueno, Ok, ok. es algo muy parecido. Pero lo que tienes es que tienes poco volumen, estás muy limitado, también eran apenas como de 3 octavas. Después vino el clavicordio, que es mucho de donde viene la música más como de Haydn y de Bach. Aunque Bach sí llegó a tocar un poco el piano, llegó a probar uno. Y mucho de Mozart. Lo que tenía es que la cuerda ya era percutida. Es decir, tú tocabas la Sí. nota y ya la percutía y tenía un sonido muy extraño. Pero el problema, ya podías usar tus 12 notas ya en el clavecín en el clavecín más avanzado. Pero el problema era que no podías controlar el volumen de la cuerda. No tenías matiz, no tenías... Piensa como cuando tocas una balada. Si tocaras una balada, tocas así lentito y con un volumen bajo, como susurrando y así, ¿no? Ok, ok. Con el clavicordio, con el clavecín no tenías eso, ¿no? Sí, todo lo que tocaba siempre el mismo volumen. Entonces, pues se perdía mucho de la intención o del matiz. Que eso es una de las cosas que hace que se busque la transición hacia el piano. Que era, pues necesito controlar el volumen de la tecla cuando le estoy tocando. Y entonces viene la primera versión de piano, que es el que ya llegó a usar Mozart. Y ese lo que tenía curioso es que... también, por supuesto, no podías mantener el sustain si no soltabas la nota, en la tecla. El momento que tú sueltas la tecla, se corta la vibración de la cuerda y por lo tanto la nota. En el piano, también ya es el primero donde puedes hacer eso. Pero los pedales que ahora vemos que tienen abajo los pianistas no los tenían ahí, lo tenían abajo del teclado. Entonces lo que hacías es que con la rodilla levantabas el pedalito o como pistón que estaba ahí y eso te ayudaba a que tuvieras ese sostenido, que la nota durara más aunque soltaras la tecla. Entonces estaba bastante chido, pero eran cortitos, eran pequeños, eran de 58 teclas. Lo cual ahora un teclado de 5 octavas de los que se venden en las tiendas departamentales como la marca que hace pianos y motos. Ajá. Este, este, por ejemplo, esos teclados son de 61 teclas. El que llegó a usar Mozart fue de 58 teclas, fue mucho más cortito, pero lo básico, lo mínimo necesario. Entonces,
tenía que ser de esa manera porque las bases y la estructura todavía todo era de metal, entonces no soportaba mucha tensión. Entonces, y por supuesto no los podías mover. De donde se construían, básicamente ahí se armaban a donde iba a estar el teclado y ya no podías moverlo de ahí porque se despanzurraba todo, ¿no? Justo lo que viene a ser ya el piano moderno es que la estructura y esa arpa que mantiene la tensión de las cuerdas se hace por fin de acero. Entonces, esto ya me permitía tensiones mucho más grandes. Creo que se iban a hacer entre 30 y 35 toneladas de tensión. Ok. Y eso también me ayuda a que pueda tener cuerdas más gruesas que me van a aportar todavía más tensión y cuerdas más delgadas. Y por lo tanto también me va a permitir darle formas más elegantes, como esas curvas que vemos del piano. Eso también es parte de la tecnología que nos ayuda a darle mejor, a formar mejor la madera. Y un montón de cositas más, pero la gran diferencia que nos va a dar el piano es que ya podemos dar el matiz, ya podemos controlar el volumen, tenemos más notas y especialmente que ya se puede mover, ya se podía transportar. Entonces, eso nos ayudaba a que se producían en cierta ciudad y poderlo llevar a otra para que podamos, pues ahora sí, para vender más y que hubiera más conciertos. Y ya después viene también, se modifica un poco para que sea en vertical. Oye, y mi pregunta era, o sea, dijiste que antes eran de 5 octavas y ahora son de 7, ¿no? Y cachito. O sea, ¿las octavas que se agregaron son más graves o...? Más graves Okay. y más agudas. Ok, esa era mi pregunta. Ajá. Y por ejemplo, para que vean una diferencia entre un clavicordio, es la canción del Minueto en sol mayor de Bach. Hay muchos que la tocan en el piano, pero esa está originalmente pensada para clavecín. Perdón, es que se me confunden esas dos, pero son dos distintas. Entonces, esa canción te la enseñan cuando vas empezando en los teclados que no tienen sensibilidad en las cuerdas, porque, pues justo, Okay. no necesitas tener, no necesitas controlar el peso en tus teclas, ¿no? Y, por ejemplo, un buen ejemplo de quien ya usa el piano en todo su esplendor, pues es Papá Chopin, como sea. Ok, bueno, mira, o sea, del piano podríamos hablar infinitamente, ¿no? Y de hecho, pues más al ratito te voy a pedir que nos platiques como qué pasa después de que se inventa, no sé, el piano eléctrico y cosillas así. No los voy a spoilear, ¿no? Y de hecho, pues considero que deberíamos incluso en algún momento dedicarle un capítulo completo al piano. Al piano, sí. Pero no será hoy, Sí. ni será esta temporada, pero será después, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir hablando un poquito de esta historia de la tecnología musical, ¿no? Me voy a dar otro saltote, ¿no? Porque después me voy a volver a regresar, pero ahorita voy a dar otro saltote. Con la aparición de la luz, ¿no? Y va a ser así como un mini resumen, güey. Porque de esto ya hemos hablado incluso en la primera temporada. Y estaremos hablando, ¿no? Aparece la luz. Se inventa el gramófono. Se transmite por radio. Aparece esta onda de la grabación de sonido. Que, por cierto, pues da lugar a la música concreta, ¿no? Que ahorita les platicaré más de esto. Aparece la guitarra eléctrica. Aparece también la grabación multipista. Todo esto gracias a la luz, güey, ¿no? Luego Dylan lanza uno de los primeros videos musicales con esta rola de Subterranean Homesick Blues, ¿no? Y que esto también implica otra gran revolución, o como me gusta decirle, como un cambio de paradigma, ¿no? Que también es como una... que también se usa mucho en la ciencia, ¿no? Estos cambios de paradigmas.
que van de la mano con la tecnología, ¿no? Pero bueno, ya de esta revolución de los videos musicales y eso hablaremos en otro episodio de esta temporada, ¿no? Pero también, bueno, aparece el sintetizador, de lo que Sergio ya nos platicará en un momentito, ¿no? Entonces, pues, sí, porfas, ¿no? Sí, por supuesto. Pues tenemos que, de todo esto que estamos hablando, es el mismo tema, ¿no? Que es la tecnología. Y frente a la tecnología podemos tener dos posturas, ¿no? La primera, pues, es la postura tecnofílica, ¿no? Que ya verifiqué si existe esa palabra. Y la segunda es una postura tecnófoba, ¿no? O tecnofóbica, ¿no? O sea, los que aman la tecnología y la aplauden y los que odian la tecnología y dicen, no, siempre el pasado es mejor, ¿no? Pero independientemente de lo que seamos, Sergio ya quiere platicar ahí que es un tecnófilo. Independientemente de lo que querramos, nos guste, la tecnología existe desde que un pinche chango homínido tomó una madera para golpear a otro y defender a sus crías, güey, ¿no? Ese palo... Y el sonido que sonó como de... es tecnología. Y ese sonido... Sí. Bueno, ahí no estaba creando música porque no tenía ese fin, ¿no? Pero si un güey de música concreta lo hubiera escuchado y lo hubiera grabado, pues eso lo hubiera convertido en música, ¿no? Daft Punk hubiera hecho un sample de eso. Ajá, o se hubiera hecho un sample, ¿no? Pero como no estaba con ese fin, pues nada más era una herramienta, ¿no? Exacto. Que era tecnológica. Entonces, a ver, lo que sí nos queda claro es que la tecnología cambia la manera en la que nos relacionamos con el mundo, ¿no? E indiscutiblemente también cambia la manera en la que nos relacionamos con la música, ¿no? Ahorita ya vimos un chingo de ejemplos, ¿no? Pero a ver, Sergio, ya me estoy yendo bien lejos, ¿no? Quisiera que antes de que me platicaras si eres tecnofílico o tecnofóbico, nos contaras un poquito de la historia de la percusión. Y ya ahorita me sigo yo con mi choro. Pues mira, la percusión es un tema bien, bien complejo, tan complejo como el piano. ¿Por qué? Si bien el piano en una banda se va a encargar de darte la armonía, la percusión es la que se encarga de darte el ritmo. Son tres cosas las que se necesita para hacer música. Ritmo, melodía y armonía, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ritmo te lo da la percusión. Y seguramente, posiblemente fue de los primeros instrumentos que hubo, ¿no? A lo mejor hay quienes, por ejemplo, las aves que empiezan a silbar con cierto ritmo, es como un ritual. Entonces, desde la misma voz o el mismo golpearnos en el cuerpo ya empezamos a hacer ritmos para, como en la película esta de Lobo de Wall Street, ¿no? Sí, está sí, chida sí. esa escena. Justo hoy estaba viendo esa escena, no sé por qué. Me apareció en Instagram. Ajá, pero esa, fíjate cómo es en eso. Recurre a la parte más primitiva del ser humano haciendo música, ¿no? Y creo que es un poco la intención de esa escena. Pero después aprendemos como a hacer percusiones, como decías ya, con los huesos. También en otras sociedades civilizaciones, se empezaban a usar los bambúes o carrizos para empezar a hacer flautas, pero al mismo tiempo tambores. Se empieza a usar la piel. Vaya, en cualquier civilización antigua vas a encontrar cualquier tipo de percusión. Rápido, si nos vamos, empiezan a usar en los 1000 y tantos, 1200, 1300, empiezan a aprender a malear mejor el metal para que se puedan empezar a hacer discos de metal. Tanto chinos como turcos especialmente empiezan a manipular el acero y empiezas a tener platillos. Pero de ahí mismo también viene, se empieza a combinar con tambores, con los platillos. Y así, si nos damos un saltote rápido, llegan los 1890 y tantos.
el señor Ludwig, el de las baterías Ludwig, e inventa el pedal para bombo de batería. Entonces, teniendo este pedal, Ok. entonces tú ya puedes tener como las bandas sinaloenses, tienes por una parte golpeando el bombo con el pie, marcando el ritmo, con una mano marcando un tambor o una tarola y con otra golpeando platillos. Entonces ya estás haciendo lo de 3 músicos. Lo estás haciendo una sola persona. Le pones más tambores, le pones en las baterías actuales se usa un entorchado, que es una maquinita que tensa una serie de alambres debajo de la tarola, con el que regularmente golpea el baterista. Lo van a ver que es más en medio. Y entonces, güey, hay músicos como Antonio Sánchez que te hacen parecer de una batería, parece que son 20 cabrones los que te están tocando una batería. Entonces, un buen ejemplo de cómo la tecnología te va aportando cada vez más riqueza hacia lo que estás escuchando. Yo te apuesto que si un músico de 1850 escuchara a un baterista actual, Joy Jordison, se quedaría sorprendidísimo. No sé, yo creo que no sería capaz de entender todo el avance que ha habido ahí, ¿no? Lo que él solo puede hacer. Ya, y eso sin hablar tan solo de la parte electrónica digital que también podía llegar a usar, por ejemplo. Pero sí, eso es... En algún momento también estaría chido hacer como su especial de baterías. Sí, en algún momento. Esperemos que sí duremos todo eso, pero pues para poder hacerlo necesitamos también que nos compartan, que le den suscribir a nuestro canal de YouTube, ¿no? Porque, pues, o sea, si no nos escuchan, ¿para qué chingados hacemos esto? Claro. ¿Para qué? Neta. Ya dije, ¿para que me escuche Sergio? Pues 5 estrellitas en iTunes, en Apple Podcast. Sí. Comentarios en iVoox. Pero bueno, ya, a ver, después del comercial, a ver, ahora sí, Sergio. Dime. Ha llegado la pregunta del millón. ¿Tú eres tecnofílico o tecnofóbico? No, tecnofílico, obvio, por muchas razones. Pero eso... ¿Por qué? Porque... No digas obvio, di por qué. Porque imagínate que no haya evolucionado la tecnología en los instrumentos musicales. Mira, voy a poner el mejor ejemplo de esto. ¿Te acuerdas de la marcha turca de Beethoven, no? Uh-huh. No la voy a cantar para que más o menos lo cuadren. Entonces, tiene la marcha turca de Beethoven tocada al piano. Y de repente en 1966... Ay, no nos acordamos de cuál es. Cántala. No, ahorita. Más bien voy a decir cuál es. Y de repente en 1966, 65, puede que me equivoque del año, viene Jean-Jacques Perry, un francés, y te tocan la marcha turca, pero en una cosa que se llama sintetizador. Y nadie la reconoce. Nada más dicen, hijo, como que se parece esto, como que me suena, pero suena muy distinto, como que tiene otra sensación, ¿no? No sé. Entonces, claro, y por supuesto, llega a México gracias al Chavo del Ocho, el intro del Chavo del Ocho, que es increíble que ahora googleas marcha turca y te ponen canción Chavo del Ocho, ¿no? Te pone Google. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo la tecnología te puede hacer enriquecer la música en general. De por sí en la música solamente tenemos 12 notas. Híjole. Está medio canijo, pero sí. Reinterpretarlas con otros sonidos, otros timbres, te puede ayudar a enriquecerla. Tecnofílico. Mira, yo sugeriría tener siempre mucho cuidado con esto de enriquecer, con esto de avances, con esto de evolución, ¿no? Ok, porque a lo mejor demerita lo anterior, como ¿no? de ir... O porque no necesariamente es enriquecer, güey, lo estás jodiendo, ¿no? Eso ya dependerá como de el gusto de cada quien. ¿Te da otra perspectiva? ¿No? O sea, ya tienen otras cosas. Eso sí, ¿no? Pero no es que lo haga mejor. Sí, no. Tienes razón. Entonces, bueno, y otro ejemplo ahí que se me ocurre, ¿no? Que la primera vez que escuché a Tomita. Ándale.
Es como parecido, ¿no? La verdad es que escuché este disco de Mussorgsky, Pictures of an Exhibition, versión Tomita, y fue así como de, ok, esto me gusta, ¿no? No sé, hace mucho que no lo he vuelto a escuchar, güey. Por ahí tengo, de hecho, ese disco. Y no sé si ahora Te puede llegar a gustar igual. o no, ¿no? Pero en su momento Ajá. dije, ok, está interesante, ¿no? Porque yo no conocía además la obra original, ¿no? Entonces me llevó a conocer, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que casi siempre soy como la viejita de Downton Abbey. Quien no haya visto la serie, véala. La viejita de Downton Abbey es que se llama Violet. Pues es una condesa que es como la guardiana de la tradición, ¿no? La que siempre ve el futuro como su mayor enemigo, la que siempre ve el futuro como una cosa contra la que hay que luchar, ¿no? Porque se la pasa quejando de la electricidad, de los teléfonos, etcétera. Porque, bueno, hay que recordar que la serie, o más bien, la historia de la serie inicia en 1912, justamente el día en que se hunde el Titanic. Ah, ok. ¿No? Entonces es cuando pasan como todas estas cosas. Entonces, a mí me encanta este personaje porque retrata muy bien. ¿No? Sí, y es que fíjate, en ese sentido Downton Abbey me gusta, y ella me gusta mucho porque retrata muy bien la guerra contra el cambio, contra los avances, contra el progreso, contra la tecnología, y porque además romantiza el pasado, ¿no? Y hasta cierto punto nos enseña que si volteamos al pasado, pues podemos vivir de una mejor manera, ¿no? Entonces está bien interesante esta serie. Si no la han visto, yo sé que tú no la has visto, Sergio. No. Ya sé que nunca ves lo que te recomiendo, Ay, claro que pero sí. la neta es que sí está chida como en este sentido, ¿no? Lo que ya no está chido es que son como 1000 temporadas. Y es así como... Oye, ¿no? y... Pero tiene cosas buenas. Un poquito Ajá. rápido, esta parte de romantizar el pasado también lo tiene en la peli de Midnight in Paris de Woody Allen. Pero lo que tiene la de Woody Allen es... Pero así como tú romantizas esa época ideal para ti, ves que, bueno, spoileando un poco, también lo que te dices, pues también para los que vivieron en esa época, antes también fue mejor para ellos. Entonces, si siempre fuera lo ideal así, ¿en qué momento podríamos obtener otras perspectivas? Para no decir Pues no sé, pero ahí tú luego cuando me dices me quiero volver chango, güey, estás atendiendo como esta idea hasta ya sabes, cierto punto, ¿no? Ya sabes que yo al final lo que digo es que el mundo debería volver a ser chango ya. Nos evitaríamos todos los problemas actuales. No lo sé, o sea, mira, una de las cosas que también me gustan mucho de esta serie es que al final, ahorita no recuerdo cómo se llama la otra viejita que al final se vuelve también como su amiga, ¿no? O sea, al final como que la conclusión de toda la serie, al menos con estos dos personajes, es que hay que alcanzar cierto balance, ¿no? Y en este sentido, pues, ni tecnófilo ni tecnófobo, güey. Creo que mejor, ¿no? A ver, esa sería como mi respuesta. Y en este sentido, pues también como que traigo a colación un poquito a Foucault, porque una de sus grandes contribuciones de su vida, ¿no? Es la forma en la que ahora vemos la historia. Es decir, solemos pensar que en este presente hay muchas cosas que están bien chidas, ¿no? Y por consiguiente que esas mismas cosas antes eran muy malas, o que simplemente estaba bien feo el pasado porque ni siquiera existían esas cosas, no sé, los celulares, ¿no? Y el WhatsApp, ¿no? Okay. Y versus las cartas, ¿no? Versus las cartas, sí, imagínate, ¿no? Sí. Pero Foucault lo que dice es que hay que alejarnos de esta idea, güey, y nos dice que es mejor mirar a la historia y mirar que han existido muchas cosas que se han hecho de maneras chidas, ¿no? Y que esas cosas nos puede dar lecciones, ¿no? Yo ahorita dije WhatsApp y cartas, ¿no? Pero de repente sí, como retomar esto de las cartas nos puede dar como ciertas lecciones, sí, ¿no? Y decir, güey, pues la neta es que el WhatsApp también está como medio culero a veces, ¿no? Y podemos como
Sí, me corregí WhatsApp. Este, Perdón, interrumpiéndote un poco. se me fue la onda. Espera, Sí, bueno, iba más o menos que Ajá. llevándolo a la música. Ajá. Digo, al final de cuentas, siempre un buen guapango con la petenera, ahí que esté en la playlist, la petenera. Con ese violincito ligeramente desafinado, medio mal tocado, es siempre como que te regresa a recordar cómo era de dónde venimos, vaya, un regresar a las bases, ¿no? Un back to basics. Sí, y también como esta onda de, ¿cómo se dice? De nivelar, güey, no Ujú. sé, ahorita me viene a la mente esta chica que la otra vez también te pasé su disco, no sé si lo escuchaste. ¿Cuál de todas? Ya. Es que me pones como Que 5 discos se llama por día. por día, ¿no? Agnes Obel, Ah, ¿no? Que tiene así como unas ondas de música clásica, contemporánea o neoclásico, como quieras decirle. Y de repente está bien padre, güey, porque, o sea, si tú lo escuchas, igual como que no te das como mucho cuenta, pero si ves en los videos, o sea, ves de repente que son dos chicas, ¿no? O sea, es ella y una chica que está ahí tocando el violín y el cello y el contrabajo, ¿no? Pero si ándale. tú lo escuchas, dices, ah, es como varios, ¿no? Pero lo que está haciendo es haciendo uso como de estos pedales para hacer sus loops y así, güey. Y a mí me parece eso como algo que está bien bonito, güey, donde puedes rescatar como lo chido de ahora y seguir manteniendo lo chido de antes, Justo. ¿no? Sí, por supuesto. Que últimamente se ha hecho como mucho más popular esto de los loops con los videos de TikTok, ¿no? Videos de TikTok y de Reels de Instagram. Mucha gente que aprovecha estos loops para crear canciones, ¿no? Y está bien chido. Y justo nos dan otra perspectiva. Ah, sí, pero bueno, pongo el ejemplo de Agnes por esta onda como de la música neoclásica, ¿no? Porque es más. Y es más funcional, Porque además. es un sonido de antaño, ¿no? Ujú. Entonces, en resumen, Foucault va a decir, oigan, siempre está bien chido a la hora de crear, ver a la historia, porque la historia es un almacén de buenas ideas, güey, ¿no? Y nos sirve para cuestionar además la evolución de las cosas y de lo que creamos, ¿no? Que aquí siento que este comentario de Foucault ya incide totalmente en el Sí, arte, por supuesto. ¿no? Y bueno, me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo, ahorita les quiero platicar como de la tecnología en la ópera. O sea, en 2000, hoy, ahora es 2021, en 2020 resulta que en España el Gran Teatro bla 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 ofreció a María Callas en holograma, ¿no? Pues para quien no sepa, María Callas falleció por ahí de los 70s, Ujú. finales de los 70s, ¿no? Pero el año pasado muchos pudieron verla acompañada de una orquesta de carne y hueso, ¿no? Cantando varios de sus éxitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntas, güey, en este caso, yo sí soy bien condesa de Downton Abbey y digo, no, güey, la neta sí está de la verga tu Tu idea, ¿no? evolución tecnológica, ¿no? O sea, tu uso de la tecnología súper futurista. O sea, no me interesa ver un holograma, ¿no? Ahí puedo. No sé, ¿a ti te gustaría ver un holograma de Downton Abbey, de María Callas? De Downton Abbey. No, de María Callas. No sé si el holograma, pero a lo mejor si me recrearan un momento en particular, tal vez sí. Y es esta anécdota de María Callas dando la nota más aguda, registrada en ópera. Que es y justo fue en el Palacio de Bellas Artes en México, Ok. 50 y tantos. Que es un mi bemol en la séptima, octava, una madre así. Y está un video registrado donde se registró el audio nada más de ese momento. Y es como un hito del canto en general, ¿no? Entonces a lo mejor O si sea, me no te es suficiente con el audio, quisieras verla. Ajá, sí. Porque imagínate la cara porque más escucha cómo como que se prepara para dar esa nota y además como que ve a todos así como. Me imagino a todos con su cara de. ¡Wow!
Pero sería más bien el momento, no un... Ok, es que ahí ya el holograma está siendo una herramienta para la solución de un problema, ¿no? Que es conocer cómo se logra eso, ¿no? Y ahí sí estamos Ándale. hablando como de lo que decíamos al inicio, ¿no? De la tecnología que sirve para algo, ¿no? Ok. Pero acá... No, no lo sé. La neta es que, o sea, sí es un tema como interesante, güey, ¿no? Ujú. Sí, sí. Investigando sobre la tecnología en la ópera, que la neta, paréntesis, para esto que les voy a platicar, me sirvieron un chingo 2 videos del señor Gerardo Kleinburg, que los encuentran ahí en YouTube por si quieren saber más, ¿no? O sea, porque ese güey Rules. está muy cabrón. Está muy cabrón. En toda la historia de la ópera. Y pues un poquito lo que les voy a platicar fue lo que me platicó a mí, ¿no? Pero en Ok. resumen. Entonces, a ver, generalmente asociamos a la ópera y al canto operístico con la no tecnología, ¿no? Porque justamente ahí radica la dificultad del canto en la ópera, ¿no? Que es emitir sonidos bien potentes sin la ayuda de la amplificación, ¿no? Exacto. Sí, Que sí. bueno, decir esto ya es hacer medio trampa. Él no lo menciona como tal, pero bueno, tú y yo ya hemos platicado un poquito de esto, de las estructuras, de los edificios, ¿no? Pues ya sirven hasta cierto punto también para llegar a todo el espacio, ¿no? Y eso es tecnología. Ajá. La arquitectura de auditorios justo nos lleva hacia ese ¿No? punto. Los recintos acústicos. Exacto. Sí, así que podemos decir que la tecnología interviene en la ópera en el momento en que la ópera salta al teatro, porque hay que recordar que la ópera en un inicio se hacía al aire libre, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de tecnología arquitectónica, pero también podemos hablar de tecnología de los escenarios, por ejemplo, con las poleas, con las palancas para mover elementos en el escenario, para hacer más fácil todos estos desplazamientos. Después... nos encontramos que como el espacio se empieza a volver más amplio para que quepa más público, o sea, la orquesta empieza a resultar pequeña y entonces hay que modernizar los instrumentos, ¿no? Para Claro. que generen más ruido o más volumen, ¿no? Y después también deciden hundir la orquesta debajo del escenario, ¿no? Entonces ahí también se aplica un chingo de técnica para que ¿Sabes el público dónde? escuche, ¿no? En la película, la de Amadeus, la de Milos Forman, se ve mucho esa. Ahí puedes ver todo ese. Todo eso que estás comentando, se ve bien chido en toda esa película. Ok. Después, fíjate, a mí este dato me encantó. Aparece un señor que se llama Manuel García, quien fue un profesor de canto que inventó el laringoscopio, güey, ¿no? Ah, Y que cabrón. por primera vez esta herramienta o instrumento Ah, ok. sí, ya ves, nos permite ver el aparato fonador humano, ¿no? O sea, nuestras Ah, ok. cuerdas y todo, Ok. ¿no? Y esto es bien importante porque la técnica de canto empieza a entenderse desde otros lugares y empieza a cambiar también porque se entiende, ¿no? Ahora de manera distinta. Lo mismo pasa con Enrico Caruso, quien es el Ok. primer cantante, o sea, el que graba el primer disco, ¿no? Y aquí tiene que ver Ujú. lo que les decía hace rato. El hecho de que tú puedas grabarte implica que puedes escucharte a ti mismo, Sí. ¿no? Que eso es así como de, güey, no mames, ¿no? Eso te da un chingo de posibilidades, ¿no? Para mejorar tu Como lo técnica, decía ¿no? hace. Pero Sí, también te exacto. da un... Ajá. Sí, justo como le decía uno de los videos que puse en mi Instagram, que grabé una de mis prácticas y me salió una cosa bien chida que la neta, si no me hubiera podido, más allá, primero grabar, no hubiera podido escuchar, porque esa parte que se ve en mi Instagram, yo recuerdo que no me había gustado, que dije, no, esto es que estoy haciendo, no ma. Y cuando estoy viendo mis videos de, pues a ver si salió algo, me salió justo esa parte. Y vaya, la percepción es totalmente distinta desde afuera, desde el otro lado de cuando ya te escuchas.
Que, digo, ahorita lo vemos ya como, ay, X, ¿no? Casual, o sea, todos tenemos un celular que nos permite grabarnos, bla, 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 ¿no? Pero o sea, estamos hablando de, ¿no? Y entonces es así como de, wow, güey, puedo hacer un chingo de cosas, me puedo escuchar, puedo mejorar. Y también nos permite, o sea, esta técnica, si recordamos, o sea, que la técnica se pasa, ¿no? De uno a Ujú. otro, pues ya no necesitar a que los intérpretes estén como vivos, ¿no? Para aprender las técnicas de esas personas. Podemos acceder y saber cómo eran, podemos adoptarlas, ¿no? Ujú. Etcétera. No sé, a mí esto me parece como, o sea, sí, güey. Sí, Sí está hay cabrón. tecnología. Sí, y en todo momento. Que por cierto, ya nada más como dato curioso, estaba buscando por ahí, pues de esta grabación se vendieron más de 1 millón de ejemplares, Su ¿no? madre. O sea, sí, Para la siento que es época un es chingón, ¿no? un... Em, por otro lado, hay otra cosa, a mí todo me parece bien interesante, que me parece súper interesante, que es la tecnología lumínica, güey, ¿no? En cuanto a la ópera, ¿no? Porque se pasa de las luces con velas al gas, ¿no? O al petróleo, no sé, ¿no? Y luego a la luz eléctrica, Ujú. ¿no? Que, pues según esto, cuando se iluminaba con velas, el cantante se tenía que poner como hasta enfrente del escenario Para que lo para que el vieran. público pudiera verlo. Ajá. Y entonces no, o sea, en las óperas de aquel entonces no había como demasiado desplazamiento escénico. Pero después cuando la luz eléctrica entra, la teatralidad de las obras se dispara, porque el cantante puede moverse. Y es lo que vemos ahora, como para donde sea que se mueva el artista, el protagonista o los protagonistas, una luz que siempre está con ellos, ¿no? Y es estas lámparas. Y que ya justo lo que dices, ya le da movilidad, dinamismo. Sí, exacto. Y de hecho, a mí esto me parece genial, güey. Los que saben, los estudiosos de Monteverdi, dicen que con esto de la luz eléctrica, o sea, cuando él escribió el Otelo, Ujú. empieza a haber más silencios en la música, porque esos silencios pueden ser llenados con la iluminación, ¿no? Claro. Entonces, hasta en eso incide, ¿no? Y digo, bueno, no sé, me parece así como chido, ¿no? Y ya después tenemos esas mamadas como la de María Callas y así, sus hologramas, ¿no? Después, Ok. tengo por aquí una serie de sucesos, tú me vas a decir si te laten o no, güey. A ver. Ya no tienen que ver con la ópera, sino más con la música clásica. Por ejemplo, en 2015, la Filarmónica de Los Ángeles lanzó un tour llamado Van Beethoven, en el que interpretaron algunas sinfonías de Beethoven y después en una van, o sea, Van Beethoven. Sí, 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 sí. No pensaron demasiado del Sí, nombre, no. güey. Se parece a los títulos En la van de No me toquen las bocinas. ajá, no, sí, exacto. Bueno, ya en la van ofrecían como durante 4 minutos le ponían a la gente así como sus visores y ya la gente veía así la orquesta en realidad virtual y así, güey. Está chido porque llegas como a gente que a lo mejor no está interesada, güey, o a gente que no puede acceder a los O conciertos, para, ¿no? como ahorita con todo este entorno de COVID-19, especialmente el año pasado que no podíamos salir de casa en nada de eso, ves que se hicieron muy solicitados los conciertos en línea, justo Sí, para acceder. Para cuando veas este justo. video, si son 5 años después, para cuando se grabó este video, seguimos en pandemia, recién vacunado. Ok. Esto queda en la historia. No sabes quién pueda necesitarlo en Después 50 años. Sí, sí, sí. Esperemos que sí nos sigan viendo en 50 años. No sé si existe YouTube en 50 años, güey, pero espero que sí. Después tenemos, por ejemplo, a un güey que se llama Eric Whitetrack, no sé qué. Con una cosa que ahorita ya nos parece como súper normal justamente por la pandemia, que es esta onda del
coro virtual, ¿no? Un coro online, ¿no? Que de hecho ese güey ha hecho como varios performances y ahora con la pandemia hizo un coro de 20,000 personas, ¿no? Ok. Entonces, a mí me gusta mucho porque esta idea, porque el chiste es que la gente no se conoce, ¿no? Y que está separada y que puede grabar un coro, ¿no? Y pues según yo, la idea de un coro es que básicamente es juntar a gente, ¿no? Cantando al mismo tiempo, ¿no? Entonces estás como rompiendo con eso, ¿no? Que la función original de los coros desde los griegos era justo con más personas, más volumen. Una sola persona para llenar, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el de Pompeya donde toca Pink Floyd? Ajá. Los griegos pensaron no mames, en 2000 años va a venir Pink Floyd a tocar aquí, güey. Visto en un meme. Justo los coros eran con la intención de buscar la manera de que se llenaran más esos estadios. De que hubiera más volumen de lo que se estaba cantando. Entonces, a esa misma parte sigue siendo tecnología. ¿Cómo, eso qué sería? ¿Herramienta? ¿Instrumento? Tecnología. Ok. Acústica. Sí. Sí, justo. Sí. Bueno, este güey, o sea, lo pueden buscar en internet y de hecho yo estaba viendo un videito ahí de como a 15 minutos donde platica todo su desmadre y hasta te bajas una app donde te va marcando la partitura y te va mostrando la gente que ya grabó y así como para que, o sea, tiene como todo una cosa bien estructurada para poder lograr que 20,000 personas canten juntas, ¿no? Está chido. Después también encontré que ya hace varios años, por ahí creo que 2005, Jorge Drexler sacó una app que se llama N, ¿no? Okay. Que te permitía decidir el orden de los versos de una canción para hacer tu propia canción, ¿no? Realmente la app no es así como que super guau, güey, porque aparte nada más era una canción de ese güey, ¿no? Pero aquí lo interesante es como pensar en las posibilidades que te da la combinación, ¿no? Sí, de hecho. Porque te da un chingo de combinaciones que decía que era 10 a la 27ª, o sea, un chingo de ceros, ¿no? De combinaciones posibles. Uy. ¿No? Ok. Y bueno, estas son formas de usar la tecnología que ya son como muy visibles, ¿no? Porque pues ya están involucradas apps y grabación y así, ¿no? A mí me gusta más lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que les acabo de platicar de la ópera, porque a veces no nos damos cuenta de que la tecnología está en todo. Ya está. ¿no? Que por cierto, hablando de Jorge Drexler, por ahí si les interesa, tiene una canción que se llama Mi guitarra y voz, que justo habla de la tecnología que pasa el instrumento de la guitarra para llegar a cantar esa canción. Es de Jorge Drexler, Mi guitarra y voz. Playlist, ahí están. Ok. Va. Pero a mí el coso tecnológico que más me gusta, güey, definitivamente es el Theremin. Ah, sí, cómo no. Es como el que es uno de los... Yo siento que sí, no podemos dejar de hablar de él, güey, ¿no? No. El Theremin, pues, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, ¿no? Que además se toca sin necesidad de contacto físico, ¿no? Entonces... Está chido para ahora COVID. Además, me gusta porque es un instrumento que se ha usado en la música clásica, ¿no? En el rock. Más como de corte experimental, contemporánea, en el rock. Jimmy Page, ¿no? También lo utilizó para algunas rolas ahí de Led Zeppelin. Su inventor fue Leon Theremin. Y luego la RCA le compró los derechos por $100,000 para que ellos pudieran fabricarlo. Y porque la RCA, güey, creía que el instrumento iba a reemplazar el piano de media cola y popularizaría como esta afición a la música y esta idea de que cualquiera que pudiera mover sus manos iba a crear melodías en sus casas, ¿no? Pero pues, o sea, nada más gastaron sus $100,000, güey. Y además las primeras unidades las vendían en $220, o sea, no tan barato, ¿no?
Por cierto, Shostakovich pues fue uno de los primeros en incluir el theremin en una de sus obras, específicamente para una película que se llama Otna. Yo amo a Shostakovich, pero esa es otra situación. Pero creo que el papel principal en toda esta historia se lo lleva a Clara Rockmore. Yo la primera vez que escuché a Clara quedé encantada. Recuerdo que la puse mientras corría, no sé cómo llegué a ese disco y hasta te mandé el disco, Sergio. Y no sé si lo escuchaste. Ay, hoy es el día de los reclamos de Sergio. ¿Escuchaste el disco que te mandé? ¿Eso es un no? Ok. Pero bueno, Clara es la más destacada intérprete del theremin, ¿no? O más bien fue la más destacada intérprete porque ya falleció hace algunos años. Desarrolló una técnica para tocar este instrumento, hablando de técnicas, que incluía un novedoso sistema de posicionamiento de los dedos. Y pues fue a sus 17 años que conoció a León Theremin. Se dice que ella quedó encantada con el theremin desde el momento en que lo vio y que desde la primera vez que interactuó con el instrumento comenzó a tocarlo y parecía que lo hubiera tocado pues desde pequeña, ¿no? Bueno, aquí hay que comentar que Clara era violinista desde muy pequeña, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta de esto es que Clara Rockmore logró elaborar su propio método de ejecución, ¿no? Porque no existía ninguna noción de cómo interpretar el theremin, ¿no? Entonces, en ese momento, pues también cambia para siempre la historia de la música. Clara interpretó pues a Bach, a Chopin, a Schubert y a muchos otros. Los interpretó con el theremin. De hecho, pues tiene un disco que grabó a sus 66 años que se llama El arte del theremin, ese fue el que te pasé. No sé cuál te pasé, pero está bien chido, de hecho, porque incluso se escucha, que es como un programa de radio. Y Clara habla con los comentadores y les explica un poquito, ¿no? Y de repente usa el theremin como violín y de repente usa el theremin como voz, ¿no? O sea, tienen que escuchar ese disco. Me parece que es un disco bien, bien importante. Y bueno, ya para terminar, como dato curioso, Alfred Hitchcock siempre le pidió a Clara que interpretase el theremin para sus pelis, pero ella se negó, ¿no? O sea, ella quería como, pues, dignificar, vamos a decirlo así, como si fuera indigno tocar para pelis, ¿no? Pero para Clara era como dignificar el theremin y llevarlo como a las orquestas, ¿no? Y a la música clásica. Ajá. Y es que además creo que el theremin es junto con el órgano, de esos instrumentos que se usan para crear terror, ¿no? O suspenso. Por esos sonidos extraños que existen. Sí. Entonces, y justo Clara lo que hace es... Sí, como que... a ver, sí se puede hacer música tal cual con esto, ¿no? Puede ser música dulce, puede ser música más cómoda de escuchar. Tiene un chingo de posibilidades el theremin. Que por cierto, si no saben de qué les hablo y han visto The Big Bang Theory, pues hay un episodio donde Sheldon se pone a tocar el theremin en las escaleras, no recuerdo por qué, se pelea con Leonard, me parece. El caso es que está ya en las escaleras bien triste tocando su theremin, ¿no? Sí, cierto. Escuchen a Clara Rockmore, en verdad. Bueno, sí, o sea, a mí me encanta, güey, a mí me encanta. Sí. Me encanta ese disco. Ahí le pondremos alguna... Esta playlist va a estar un poquito pequeña, experimental. Ahorita pongo más ejemplos. ¿O no? Ahorita no, espera, deja que todavía pero bueno. falta. Ok. Sí, igual les pondremos ahí cosillas de la historia, ¿no? Y es que, fíjate, Sergio, con la música electrónica, que ya podemos hablar, pues que el theremin es música electrónica, se produce un cambio de paradigma que también tiene que ver con de lo analógico a lo digital, ¿no? Que por cierto, aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, podemos decir que un instrumento, volvemos al tema de inicio, ¿no? En este caso, un instrumento musical
Es un aparato hecho por el ser humano, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Una cosa Sí, hecha sí, por sí. el ser humano. En el caso de los instrumentos musicales, pues una cosa que reproduce uno o varios sonidos con el que puedes tocar música, ¿no? Pero, ¿qué pasa si agarro unas piedras y hago música con ellas, no? No lo No es creó el algo hecho por hombre. el ser humano, No. ¿no? So- Pero las piedras se vuelven un instrumento. Para la música, sí. Dirían que se convierte en un instrumento musical. Ok, se vuelven un instrumento, ¿no? Si lo agarro para aventárselo al jabalí que va pasando por ahí para que lo desmaye, pues ya es una herramienta. Sí. Sí, exacto. Lo mismo que con el palito, ¿no? Ándale. Entonces, ok. El ser humano también crea máquinas que no están pensadas para hacer música, pero que hacen sonidos, ¿no? Y se vuelven instrumentos cuando las utilizamos para eso. Entonces, aquí, ya para dejarte hablar un poquito sobre la música electrónica, me gusta como esta idea de pasar de la música clásica con Clara y con algunos otros, ¿no? A la música electrónica, hablando de la música concreta, ¿no? Mm, Que, bueno, el precursor de la música concreta es un señor que se llama Pierre Schaeffer, ¿no? ok. Que, pues básicamente se hizo estas preguntas, ¿no? Ok. ¿Son las piedras un instrumento? ¿Son las máquinas un instrumento? Él va a decir que, pues sí, ¿no? ¿Puedo hacer una pieza musical que no tenga instrumentos y que no tenga músicos? Sí. Va a decir que sí, ¿no? Porque hizo piezas enteramente hechas con grabaciones, ¿no? Todas estas ideas de cortar las cintas, poner más rápido las cintas, darle otras velocidades a las cintas, atrasarlas, así como el disco de Gloria Trevi, ponerlas hacia atrás y que salgan mensajes subliminales, ¿no? Hacer sonidos que no son posibles en la naturaleza, ¿no? Hacer sonidos que son enteramente sintéticos. Y me encanta ese ejemplo de que el güey graba cómo se cierra una puerta, Ujú. ¿no? Y después lo voltea o lo reproduce como al revés, Ujú. ¿no? Y entonces es un sonido que es imposible que exista en la naturaleza, güey, ¿no? Entonces, está bien interesante. Vamos a poner ahí algunos ejemplos de música concreta, Ujú. ¿no? Porque sí, de hecho creó algunas piezas que combinaban sonidos de piezas sinfónicas con sonidos grabados de puertas, trenes, campanas y así, güey. Las mamadas que me gustan de repente, güey. Sí, sí. Sí. Eso experimental y todo eso psicótico Sí. y esas cosas Sí, hippies. y que ya hemos hablado también de John Cage. Ajá. Nah, ¿eso qué tiene que ver con lo hippie, güey? Hemos hablado también ya de Cage y pues ahí también tiene que ver, ¿no? Con esta idea de preguntarse, Claro. ¿se puede hacer música del silencio? ¿Se puede hacer música a partir de una sola nota? Se puede hacer música de la repetición, ¿no? Que ya después tenemos ahí, por ejemplo, no sé, a Philip Glass o a Steve Reich y cosillas así, ¿no? Sí, sí. Me voy a callar. Cuando llega la electricidad, una de las cosas que vienen a ser necesarias en el mundo de la música es, oye, pues podemos amplificar, podemos dar más volumen. Al estar experimentando con estas cosas, hay una cosa que se llama el oscilador para ver cuántas frecuencias cuántas vibraciones por segundo vas a ir generando. Se dan cuenta que empieza a generar sonidos, frecuencias como puras, ¿no? Entonces estos osciladores empiezan a combinar entre ellos y empiezas a crear sonidos extraños, ¿no? Entonces, antes al principio se jugaba con esos osciladores con puro botoncito, pero ya después, como dices, se les agrega el teclado. Una de las primeras canciones que se escuchan con algo parecido a un sintetizador es una de Vera Lynn, que se llama We'll Meet Again. Es de 1939. Entonces ahí te das una idea de, güey, que no, los sintetizadores en los 70s quienes decían, es que el sintetizador va a venir a echar a perder la música de... No como antes, y decir, pues oye, pues hace
hace 50, 40 años, pues ya había canciones con sintetizador, ¿eh? Y conocidas. Vera Lynn, por cierto, es el nombre de una canción de Pink Floyd en The Wall, por cierto. Y después se va Ok. mejorando, se le van agregando más características como el portamento y otras cosas. Y en 1953, una canción que se llama Little Red Monkey de Frank Chaksfield, Chaksfield, usa un aparatillo que se llama claviolín. Y también es una canción que entra en el pop. O sea, está dentro de los Ok. charts de las más escuchadas. Pero de ahí hasta los 60 es donde ya se empieza a usar más con, por ejemplo, con los Beach Boys en el Pet Sounds. Ya empieza a ser conocido en el 66. Lo empieza a usar también mucho el Beatles en el Abbey Road. Justo también empiezan a usar mucho el sintetizador. Here Comes the Sun también usa el sintetizador. Pero todo esto ya cuando este señor... se me fue su nombre. Pero el que inventa el Moog, el sintetizador Moog, que ya es justo lo que hace este sintetizador, ya es más Ok. pequeñito, ya es más portátil y ya los puedes llevar a escenarios en vivo. Este, el sintetizador empieza a ser más usado porque ya empiezas a generar sonidos artificiales. Ya no se trata de que tratar de sonar a piano, como ya lo hacían el Fender Rhodes o los órganos, tratar de simular un piano, sino esto ya es, vamos a ver qué sale de aquí. Y pues ya ves, tienes canciones como On the Run de Pink Floyd, todo lo progre de todas las bandas progres del entonces. Entonces, está chido. Pero ya después para los 80s, cuando ya empezamos a samplear, o bueno, por un lado tienes la parte de querer de querer parecerte a un sonido de piano a partir del sintetizador, es decir, empiezas a poder meterle más y más sonidos, a combinar sonidos, lo que se le llama la polifonía, empezar a combinar cada vez más sonidos particulares. Entonces ya puedes empezar a crear sonidos muy específicos. Y es donde empiezan a salir los teclados sintetizadores. Por poner un ejemplo, Ok. Yamaha es el que saca el DX7. Ese sonido ochenteras que tú piensas cuando piensas en ochentas es de un teclado Yamaha, que la intención era que fuera un piano. Pero pues aquí es lo que me encanta, que agarrando un poquito lo que decías hace rato, ya no se trata de que uno venga a suplir al otro, sino es que ya es un instrumento por sí solo. Es decir, el Fender Rhodes Sí, era sí. un piano, intentaba ser un piano, suplir al piano acústico que no puedo estar cargando porque está pesadísimo y poderlo cargar yo en una maleta. Pues, ¿qué crees? Que de todos modos puedo combinar esos dos y ya son dos instrumentos distintos. Lo mismo que pasó con la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Que decía, no, es que, que hasta la fecha hay mucha gente que te pregunta, oye, ¿guitarra acústica o guitarra eléctrica? No, pues disculpan, es que en la técnica es lo mismo, podrías decirlo, pero en los recursos que cada uno tiene es distinto. Y pasa lo mismo con el sintetizador. Ok. Empiezas a tener sintetizadores y empiezas a tener teclados con muchas voces, ¿no? O workstations o como se les llama en ese momento. Entonces, creo que con esta parte de la tecnología, en vez de suplir instrumentos, creas más instrumentos. Llegas al punto actual donde incluso tienes controladores MIDI. El controlador MIDI puede hacer la función de un sintetizador o de un teclado o incluso samplear sonidos reales de que existen en la naturaleza. Justo como lo hace Depeche Mode, no, perdón, Daft Punk, justo en One More Time, que Ujú. agarra la canción original, aquí lo tengo, es de Eddie Johnson, More Spell on You de 1970. Esa canción agarran unos trocitos, fracciones de segundo, y los amplían a modo y crean una canción totalmente nueva, que es la de One More Time. Ok. Eso está súper chido, porque entonces ya la tecnología te ayuda, como dices, a crear de algo ya existente, como lo que decías de la música concreta, a crear nuevas canciones. Y es bien curioso
que mucho de la música actual, yo creo que desde hace unos 10 años para acá, hay mucho sample de muchas canciones anteriores. Y te están reinterpretando todo eso. Como decíamos, no sé si es bueno o malo, pero te están dando una reinterpretación de todo esto. Y por otro lado, el sintetizador empieza también a evolucionar. Y esta parte, como el sintetizador como instrumento, te empieza a dar sonidos cada vez más complejos, como lo que hace Skrillex, ¿no? Esos sonidos como chillones y todo esto. Es justo por la evolución de los instrumentos, las técnicas de grabación también, porque también en el estudio musical empieza a ver todo esto. Oye, antes de que sigas hablando, porque ya te fuiste demasiado lejos, güey, y hay que mencionar así, por ejemplo, con esta onda de los sintetizadores, con esta onda, por ejemplo, del vocoder y así, de cajón tienen que escuchar a Kraftwerk, Ah, sí, ¿no? por Es lo supuesto. único que quería decir, güey. Y también hay como música japonesa que está bien interesante, que también hacen como música electrónica, o sea, rescatando como esto de la música concreta, ¿no? Que está bien chida. Alguna vez hablaba por aquí de algunos, no recuerdo de quién, güey, pero bueno, pueden buscar, no sé, como Akutagawa, ¿no? O cosillas así que también valen la pena. Y ahora sí ya habla de Skrillex y así, güey. Perdón. Tenía que hacer como ese paréntesis. No, pero está chido tu paréntesis. Además, por ejemplo, también, ahora la parte con estos, los productores, DJs y todos estos, que ya una sola persona te puede armar toda una orquestación completa, pues a final de cuentas sigue siendo parte de la tecnología. La música electrónica básicamente depende de tus pads, de batería, tus teclados, que los puedes estar, lo mejor es que además lo hacen en el momento, ¿no? Los 5 minutos que dura la canción son los 5 minutos que estuvieron improvisando ahí. Sí, Y ya salen cosas bien chidas. está bien chido. Yo quiero un controlador MIDI, güey. Que por cierto estaba leyendo Son otro para pedo. este episodio que, o sea, los güeyes son dos los que hicieron el controlador. Bueno, los que crearon como, más bien, no el controlador, perdón, el MIDI, ¿no? Ujú. Que es Dave Smith y un japonés que se llama Kakehashi, ¿no? Ujú. Y que lo regalaron, o sea, no ganaron Sí. nada absolutamente por esto del MIDI, que el MIDI, Es un lenguaje de programación. sí, iba a decir que significa interfase digital de musical, o sea, en inglés es Musical Instrument Digital Interface, ¿no? Sí. Esas son como las siglas del MIDI. Fíjate que estuve escuchando, por ahí encontré un video en YouTube donde te ponen algunos ejemplos, es como un quiz, ¿no? Así de, esto es música hecha con MIDI, esto es música hecha con instrumentos reales, ¿no? Y sí se nota la diferencia, güey, y luego te ponen así como a adivinar y dices, es que, o sea, sí se nota, pero tampoco se nota, güey, o sea, está chido. Siento que no hay que menospreciar. Yo creo que justo lo que va haciendo es por lo menos darnos cada vez, como dices, ahora sí entiendo, cada vez darnos más herramientas y no dar como, no aburrirnos con un solo tipo de instrumentación, por lo menos para mi gusto, lo digo por mi gusto. Ok, sí. Me refiero a aburrirnos como a experimentar más cosas. Y al final siento que no, una cosa no está peleada con la otra. No, por Ok, lo menos no nos da debería. posibilidades, Exacto. ¿va? Muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí ya le paramos, ¿no? Porque esto ya se extendió Estamos clavando bien algo, acá, ¿no? Sergio. ¿Nos Perdón. estamos? Ok, Perdón. oye, pues sí, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, ¿va? Pues ya saben. Bueno, conclusión. ¿Está chida la tecnología? ¿No está chida? La tecnología está en todo, quieras o no, amigo de Sergio. Por cierto. Va para ti, amigo mío. Tú sabes quién eres. Sí. Pero, pues sí, o sea, y es también parte de lo que queremos hacer en este episodio, ¿no? De abrir la mente. No cerrarnos. Pues no sé si abrir la mente. Yo solo quería hablarles como de la historia de la tecnología. Pero a mí me queda claro que en la siguiente temporada podemos seguir hablando de este tema, güey.
¿no? Porque es un Seguro, tema seguro. vastísimo. Ahorita tocamos así como un muy pequeño porcentaje de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí. Conclusión, escúchenos y síganos en nuestras redes. Que nos encuentran en todas nuestras redes como No Me Toques las Bocinas. Encuentran a Sergio en Instagram como Sergio Lugo Podcaster y a mí me encuentran en Instagram igual como Karenina Zaro. También me pueden seguir en Spotify como Karenina Zaro. Y pues ya. Sergio Vámonos. Lugo también en Spotify. Las mías. Yo no tengo muchas playlists, pero también tengo mis playlists temáticas. Pero quiero hacerme publicidad. Ok. Sí. Bueno. Vámonos. Vámonos. Vamos, que ahorita ya se me dieron muchas ganas de hacer música.